Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello y le informaron: «Pasa Jesús el Nazareno». Entonces comenzó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él dijo: «Señor, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al encontrarnos hoy con este testimonio tan hermoso de la palabra del Señor, tanto en el libro del Apocalipsis como el Salmo 1 y el Santo Evangelio, lo primero que llega o puede llegar a nuestro corazón es la necesidad tan grande que tenemos de la conversión. La necesidad tan grande que tenemos también de dejar inspirar desde los corazones sencillos y humildes que acepten esta corrección del Señor, esta indicación y también esta propuesta que Él hace, esta sugerencia de volver a Él, de volver al amor primero, de volver a lo del principio con una auténtica y verdadera conversión suscitada por la sencillez y la humildad del corazón que suplica, como el ciego de nacimiento: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Esta es una necesidad que debe resonar, retumbar y que se debe suscitar en toda la humanidad al ver todo lo que está sucediendo hoy, las catástrofes naturales que están destruyendo, arrasando los bienes materiales y que están dejando en la completa miseria y pobreza a miles y miles de familias. Al ver lo que está sucediendo también en la humanidad con las guerras, los conflictos que están llevando a una miseria material a la humanidad misma. El grado de corrupción que hay dentro de los ámbitos políticos, los conflictos que hay dentro de la misma iglesia, las constantes divisiones y todas las situaciones que vemos que están empañando la vida de la iglesia, esto tendría que llevarnos a reconocer este llamado de atención que el Señor está haciendo a través del apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, cuando el Señor enumera todo lo que se ha hecho como bien, lo que es laudable, pero también tiene algo en contra nuestra, en contra de la humanidad y en contra también de la iglesia. Y es que hemos perdido nuestro amor del principio, hemos perdido ese ardor por Él, hemos perdido esa pasión por ser fieles a la vida cristiana, al Evangelio, a la voluntad del Señor, y escuchamos ese reproche del Señor cuando nos dice: «Tengo algo en contra tuya, y es que has perdido tu amor del principio». ¿Cuál es la recomendación del Señor? Vuelve, toma conciencia de dónde has caído y retorna nuevamente a vuelve donde te encontrabas en un principio, en ese primer ardor, en ese primer amor, en ese primer impulso que nos llevó a decirle sí al Señor, que nos llevó a querer entregar nuestra vida y arriesgar lo que fuera por ser fieles al Señor. Toma cuenta de dónde has caído, toma conciencia en dónde te encuentras, reconoce humildemente que has fallado, reconoce humildemente que te has buscado a ti mismo, nos dice el Señor. Reconoce humildemente que ya no buscas mi voluntad, reconoce humildemente que ya no me buscas a mí y que si me buscas como un medio para obtener
tus beneficios, para alimentar tus caprichos, tus propios quereres, pero no para hacer mi voluntad. Reconoce, toma conciencia humildemente, con sencillez, en dónde has caído y en qué has fallado. Toma conciencia de todo esto. Es la realidad que vive la humanidad entera. La humanidad entera ha entrado en la enfermedad del propio egoísmo, del propio capricho, de querer tener control sobre todas las cosas. Es la enfermedad en la que hemos caído dentro de la Iglesia, cuando nos buscamos a nosotros mismos, como decía el Papa Francisco en alguna ocasión, cuando la Iglesia se vuelve autorreferencial y tiende a buscarse a sí misma en la jerarquía, en los sacerdotes, cuando nos volvemos oligarcas, cuando buscamos nuestros propios intereses en menoscabo por encima de los intereses de Dios y de los intereses del prójimo. En la misma vida consagrada, cuando hemos utilizado este carisma, este don tan precioso de la vida consagrada, de los consejos evangélicos, de la vida comunitaria, para obtener beneficios para nosotros mismos y para nuestras instituciones. Esta enfermedad en la que han caído muchísimos bautizados hoy dentro de la Iglesia, laicos, comunidades laicales, que solamente se están buscando a sí mismas y que solamente buscan mantenerse, empoderarse en el mundo. Esta enfermedad del egoísmo en la que hemos caído muchos de nosotros de manera individual, cuando solamente nos gusta tener las cosas de Dios para nuestro propio beneficio y no pensamos en la gloria de Dios y no pensamos en el bien del prójimo, cuando lo único que nos interesa es satisfacernos a nosotros mismos por encima de los beneficios y las necesidades de los demás, cuando nos volvemos controladores, egoístas, soberbios, cuando solamente buscamos y utilizamos las cosas de Dios para nuestro propio beneficio, cuando utilizamos a las personas aún dentro de la Iglesia y utilizamos los beneficios que Dios nos ha dejado en la Iglesia, como son los sacramentos, para nuestro propio beneficio. Cuando solamente aceptamos las personas que nos puedan beneficiar a nosotros y despreciamos a las que no estén de acuerdo con nosotros y vemos que no nos pueden prestar ningún beneficio. Eso que se llama corrupción, eso que se llama soberbia, eso que se llama amor propio, que nos destruye a nosotros mismos, que destruye a la Iglesia, que destruye a los hermanos y que lastima el corazón de Dios. Eso es lo que tenemos que reconocer humildemente, darnos cuenta de dónde hemos caído, darnos cuenta que hemos perdido ese amor del principio, si en algún momento lo tuvimos, ese amor que nos lleva a desgastarnos por Cristo, ese amor que nos lleva a desgastarnos por Dios, ese amor que nos lleva en una respuesta generosa y una respuesta que brota de la experiencia del amor gratuito de Dios cuando nos hemos dado cuenta que Dios nos ama sin mérito alguno y ese amor que experimentamos, si fue que lo experimentamos alguna vez, que nos llevó a tener el deseo de darlo todo generosamente por Dios y por nuestros hermanos. Pero cuando nos encerramos en nuestro egoísmo, cuando nos equiparamos en nosotros mismos y cuando solamente buscamos nuestro propio interés, destruyendo a los demás y lastimando el corazón de Dios, entonces es allí en donde nos debemos dar cuenta de dónde hemos caído y a dónde hemos llegado y nos hemos dado cuenta que perdimos ese primer impulso, ese primer amor que nos llevaba a entregarnos en servicio por los demás, a desgastarlo todo por los demás, a dar las propias fuerzas por los demás. Yo el primero como sacerdote tengo que mirarme en torno a esto, porque Dios me ha dado un don, una gracia como sacerdote, le ha confiado un talento precioso dentro de la Iglesia, como es el sacerdocio, para desgastarme por las almas, por los demás, y no por una en particular o por dos en particular, sino por todo el pueblo de Dios, por todas las almas, porque Dios no me dio el don del sacerdocio en pro o en beneficio de mis apetencias particulares, de mis beneficios particulares, de mi amor propio
o de unos amores particulares solamente para unos cuantos, para 2 o 3, 5 o 6, sino para toda la iglesia y para todo el pueblo de Dios. Yo soy el primero que tengo que mirarme en torno a eso, a ese amor del principio, a ese amor generoso de Dios que se da y se entrega por todos y que no le importa morir, no le importa exponerse, no le importa desgastarse en beneficio de los demás. Si pudiéramos hoy ver y darnos cuenta de la ceguera en la que quizás nos podemos encontrar por buscarnos tanto a nosotros mismos. El problema que está teniendo la humanidad es un problema de egoísmo. El problema que está teniendo la iglesia hoy es un problema de egoísmo, de amor propio. El problema que estamos teniendo muchos de nosotros de manera individual en la vida cristiana es un problema de egolatría, porque hemos llegado a un nivel de idolatría a nosotros mismos que ya no nos importa la gloria de Dios, que ya no nos importa el bien de los demás hermanos. Lo único que interesa es mi propio interés, mi propio beneficio. Date cuenta de dónde has caído, dice el Señor, porque has perdido ese amor del principio. Date cuenta, arrepiéntete. Y aquí lo vemos, este modo de arrepentimiento de una manera bellísima, humilde, explícita, en el Evangelio de San Lucas con el ciego Bartimeo. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Esta es la expresión propia de un corazón humilde, de un corazón arrepentido, un corazón que no le reclama, un corazón que no le reprocha a Dios, un corazón que no le exige, porque a veces nuestras peticiones al Señor son demasiado soberbias, exigentes. Incluso nos atrevemos en nuestras peticiones a exigir lo que nosotros queremos, cobijados bajo un manto de necesidad espiritual, pero exigimos lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros queremos, lo que nuestro egoísmo busca. La expresión de Bartimeo, de este ciego, es una expresión muy linda, porque es una expresión que reconoce, es una expresión de arrepentimiento, es una expresión de alguien que sabe que está enfermo y que lo único que puede beneficiarle es la compasión del Señor. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Esa sería la súplica que debería brotar de un corazón verdaderamente arrepentido, de un corazón que verdaderamente se ha dado cuenta de su error, de un corazón humilde. El humilde no exige, el humilde no reprocha, el humilde no está reclamando, el humilde no está compitiendo, el humilde reconoce delante de Dios que ha caído y ha fallado y que no merece nada, que lo único que puede hacer es pedir misericordia. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y lo intentan callar, pero él no se deja callar. Sigue gritando más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y el Señor lo mira y le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea, qué súplica tan hermosa, qué súplica tan extraordinaria. Es que cuando alguien se siente ciego y cuando alguien es humilde, solo le puede pedir al Señor esto: que vea. Que yo no me mire, Señor, con mi mirada porque es ciega. Que yo no evalúe las cosas con mis propios criterios porque soy ciego de conciencia. Que yo no concluya las cosas a mi manera porque soy un ciego. Si llegáramos a este grado de reconocimiento, si verdaderamente nosotros llegáramos a este nivel de humildad, podríamos obtener la misma respuesta que obtuvo este ciego: tu fe te ha salvado. Y en el mismo instante empezó a ver. Señor, que vea. No podemos seguir en esta ceguera. No podemos seguir en esta oscuridad. No podemos seguir en este engaño. No podemos seguir buscándonos a nosotros mismos. Qué terrible es el egoísmo. Qué
venenoso es el egoísmo. Alguna vez yo escuchaba una enseñanza de una monjita y decía ella que nosotros tenemos 3 enemigos. La tradición de la Iglesia así nos lo enseña: el mundo, el demonio y el ego. Y decía ella que a veces nosotros le teníamos mucho miedo al demonio. Y hay gente hoy que le tiene muchísimo miedo al demonio a través de fuerzas ocultas, brujería, hechicería, maleficios, satanismo y todas las cosas que pueden existir a través de las cuales el demonio trabaja ocultamente para hacer daño. A veces nosotros le tenemos demasiado miedo a esas cosas y no quisiéramos que nos hicieran nada de eso. Decía ella también que le teníamos mucho miedo al mundo, y el mundo entendido hoy, ese mundo lleno de soberbia, ese mundo lleno de conflicto, de guerras. Le tenemos miedo al mundo, pavor al mundo. Hoy la gente está atemorizada a nivel mundial por los conflictos que hay, por esta guerra que se está viviendo, que es un conflicto que implica a toda la humanidad, implica a todos los estados. Y le tenemos miedo a eso, un miedo horrendo a eso. Pero le tenemos muy poco miedo a nuestro egoísmo, a nuestro propio yo. Y decía la monjita que este es el enemigo más peligroso, porque es en alianza con este enemigo que el mundo puede trabajar. Es en alianza con este enemigo que es nuestro propio yo, nuestro propio egoísmo, que el demonio puede trabajar. Si nosotros mantenemos a raya nuestro egoísmo y lo sometemos y lo humillamos y lo despreciamos, si nosotros llegamos a eso por amor al Señor, por amor a las almas, el diablo se mantendrá a raya y el mundo se mantendrá a raya. El problema más grande somos nosotros mismos. Habría que suplicarle al Señor desde lo más profundo de nuestro corazón con toda sinceridad que nos ayude, y habría que reconocer delante del Señor que hemos sido soberbios, yo el primero, que nos hemos exaltado a nosotros mismos y que incluso lo hemos utilizado a Él y hemos manipulado a los demás para beneficio personal. Tendríamos que ponernos nuestra mano en el pecho, en el corazón, para reconocer que no hemos buscado al Señor, no hemos buscado su gloria y que no nos hemos negado totalmente para darle toda la gloria a Él y para buscar el beneficio de los demás, cuando muchas veces vemos al prójimo como una amenaza, cuando muchas veces lo miramos con celos y nos volvemos competitivos con los demás, aún dentro de la iglesia y en la vida cristiana. ¡Qué dolor! ¡Qué vergüenza tan grande que hoy nosotros no vivamos para servir! Y el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para darse a los demás y entregar el amor de Dios a los demás, tampoco sirve para vivir. En la vida cristiana es así. En la vida cristiana recibimos el don precioso del amor de Dios. En la vida cristiana recibimos gratuitamente la misericordia de Dios, el perdón de Dios, para que también nosotros vayamos a hacer lo mismo, a perdonar como el Señor perdona, a amar como Él nos ha amado a nosotros, a entregarnos por los demás como Él se entrega por nosotros, sin esperar nada a cambio, sin exigencias, sin reproches. Ese es el llamado al cual nos está llamando el Señor hoy a todos. Conozco tu conducta, nos dice el libro del Apocalipsis. Conozco tu conducta, tus obras, tu fatiga, tu perseverancia. El Señor no desconoce eso.
que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son unos mentirosos. Eso lo conoce el Señor, Él conoce obras buenas que han habido en nosotros y que no son mérito nuestro, son mérito del Señor. A lo mejor cualquiera de nosotros sí podría, pero yo he hecho estas cosas buenas, yo he hecho esto, yo he orado, yo he suplicado al Señor, yo he hecho estos beneficios, pero no es suficiente. Tengo algo en contra tuya y has perdido tu amor del principio. Ese amor que te llevaba a entregarte totalmente a mí y a los demás. Tengo algo en contra tuya. Escuchemos esa expresión del Señor y arrepintámonos. Reconozcamos que hemos fallado. Pidamos perdón, porque el que se humilla, será ensalzado, pero el que se ensalce a sí mismo será humillado, será bajado. Y por eso el Señor, a través de las pruebas, a través de muchas situaciones y circunstancias, nos tiene que bajar, nos tiene que humillar, porque nos exaltamos demasiado a nosotros mismos, porque nos subimos en pedestales y tronos en donde no debemos estar, y porque aceptamos que el mundo nos suba también en esos pedestales, aceptamos que el mundo nos adule, aceptamos que los demás nos pongan en el puesto que no debemos estar, y nos acostumbramos y nos habituamos a eso. La vanidad muchas veces nos lleva a habituarnos a ese estilo de vida, a que los demás estén rendidos delante de nosotros y hasta Dios mismo esté rendido delante de nosotros y Dios tenga que someterse a nosotros. A eso hemos llegado, a eso nos ha llegado hoy todo ese sistema ideológico del anticristo que trabaja fuertemente en las instituciones, que trabaja fuertemente en el mundo, que trabaja fuertemente también dentro de la iglesia, llevarnos a un nivel de egolatría muy alto. Pero es que es un vicio y es una peste terrible que ha invadido el corazón del hombre, que ha invadido el corazón de gran parte de la humanidad, que ha invadido el corazón de gran parte de la iglesia, de nosotros los cristianos. Y por eso hoy tendríamos que darnos cuenta de dónde hemos caído, que nos hemos habituado a eso, a buscarnos a nosotros mismos. Es hora de salir de nosotros mismos, es hora de ver en dónde hemos caído y es hora de arrepentirnos, de pedirle al Señor que tenga piedad de nosotros, que tenga misericordia de nosotros, que veamos para poder obtener aquella respuesta que el Señor le dio al ciego. Tu fe te ha salvado. Y por eso nos recordará el Salmo, hoy el Salmo 1, que el hombre que así vive será feliz. Y su gozo será la ley del Señor, meditándola día y noche. Pidámosle entonces al Señor, yo el primero, pidámosle que nos dé la gracia de salir de nosotros mismos para entregarnos totalmente al Señor y a las almas. Yo tengo que pedírselo con todas las fuerzas de mi corazón al Señor como sacerdote, que me dé la gracia de olvidarme de mí mismo, de intereses particulares, de intereses individuales, de intereses personales y poder darme totalmente al Señor y a todas las almas, a todo el pueblo de Dios, porque para eso Dios me confió este don, el don del sacerdocio, el don de la vida consagrada, para darlo todo por Él y por todo su pueblo santo, por todas las almas que más lo necesitan a Él. Que la Virgen Santísima nos ayude, que San José nos proteja y que siempre experimentemos en nosotros la gracia y el amor, la misericordia infinita del Señor, que nos ofrece una puerta abierta para salir de este laberinto, de esta oscuridad, de este egoísmo en el que nosotros estamos encerrados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.